Muy buenos días, un abrazo muy grande para todos nuestros hijos del sexto sol, para todos nuestros viajeros cósmicos. Una mañana muy especial después de una noche donde estuvimos en un servicio de sanación abundancia en la ciudad de Manizales. Un servicio que me pareció realmente excelente. La asistencia de las personas fue muy concurrida. Estuvimos haciendo práctica, hablamos de todo lo que son los procedimientos para alcanzar verdaderamente grados de sanación, de abundancia y despertar de nuestra conciencia. Nosotros debemos comprender que todo esto es un proceso, y dicho proceso nos lleva a nosotros a nuestro despertar total, pero también debemos entender que este proceso se da en la medida en que cada uno haga o ponga de su parte. Si nosotros no ponemos de nuestra parte en dicho proceso, vamos a tener que empezar a creer simplemente, a pensar que de pronto esto pueda funcionar, que de pronto esto vaya a alcanzar algún resultado, con base no solamente en pensar que esto pueda funcionar, sino saber cómo funciona. ¿Y qué significa esto? El procedimiento que nosotros tengamos para alcanzar nuestros objetivos debe ser un procedimiento consciente, debe ser algo que nosotros sepamos cómo lo estamos haciendo. Ayer hablaba precisamente de un código que nosotros deberíamos tener al estilo los antiguos samuráis o al estilo las personas que en verdad se comprometen con una causa. Pero dicho código no es simplemente los principios que mencionamos ayer, sino que es todo un camino que nosotros debemos ir recorriendo y que debemos mezclar con todo lo que son nuestros 5 niveles de existencia. O sea que nuestro camino espiritual no se trata simplemente de los días donde estamos en servicio, de los días donde hacemos la meditación o cuando requerimos que se nos cumpla algún propósito. Nuestro camino espiritual debe mezclar todos los 5 aspectos de nuestra existencia. Esto significa que debemos estar conscientes y haciendo nuestro camino a nivel material, a nivel de nuestra salud o a nivel del plano vital, en la parte emocional, en la parte mental y obviamente cada vez más conscientes de lo que estamos haciendo. Hace un tiempo se contaba una historia entre los nórdicos, entre los vikingos y entre las personas de estos lugares de la tierra, que decían que existió un ser, un dios llamado Odín, y dicen que Odín era uno de los dioses del panteón de allí, y que Odín hizo un procedimiento para alcanzar algo que se llamaron las runas. De pronto algunos de ustedes lo han escuchado, otros no, pero lo que quiero mostrar es lo siguiente. Los vikingos y las personas de este sector de la tierra encontraron en las runas que eran unos símbolos de poder y que eran unos símbolos que podían incluso prever el futuro. Algunos encontraron en las runas un lenguaje secreto o una especie de abecedario. Pero lo que es cierto es que cuando se entregaron las runas a la humanidad, lo que se hizo fue entregarles un sendero a través del cual ellos podrían recorrer su espiritualidad y con esas runas como herramientas podrían alcanzar la realización plena de su ser. Lo menciono porque a veces nos centramos solamente en el hecho de creer que solamente las culturas orientales o las culturas de Medio Oriente han descubierto mecanismos para alcanzar la autorrealización íntima, y no es así. De hecho, los nórdicos tenían un gran avance espiritual y un gran avance a nivel de todo lo que es el desarrollo del ser individual. Entonces las runas se constituyeron como un camino que iba llevando al practicante a través de los diferentes símbolos con los cuales Dios, su ser interno, se comunicaba con el iniciado para que alcanzara niveles de desarrollo y de realización. Lo menciono ¿por qué? Porque es que nosotros tenemos a nuestro alcance las tarjetas radiónicas de fusión y dichas tarjetas tienen unos códigos. Algunas personas cuando las ven dicen estos son runas, o sea, se asemejan las runas con los códigos radiónicos, y eso me parece excelente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos comprender que cuando fueron entregadas las runas en ese sector de la Tierra hacia el norte, en ese momento se entregaron las claves de la radiónica, en ese momento se entregaron las claves para poder comunicarnos
con las energías y con los planos dimensionales que no alcanzan a percibir nuestros sentidos. Hay personas que consideran que de pronto fue la matemática o la geometría sagrada la que determinó más adelante el conocimiento de la radiónica, pero no es así. Las runas fueron los primeros códigos radiónicos que fueron entregados a la humanidad con un manual para su uso. Entonces los nórdicos empezaron a estudiar dicho manual y empezaron a comprender que se pueden proyectar esos códigos al espacio y tienen unos resultados excelentes. Nosotros utilizamos la radiónica Meruá para enfatizar en el hecho de alcanzar nuestro poder personal, para elevar nuestros niveles de fe, nuestros niveles de creencia, de certeza y envolvernos más en nuestro estado de gracia. Entonces nosotros debemos comprender que dicho estado de gracia nos va a permitir realmente alcanzar todo lo que nosotros nos propongamos en los diferentes niveles de existencia, pero para eso debemos enfatizar en nuestro poder personal. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros estamos realmente en un proceso en el cual debemos alcanzar nuestro desarrollo interior. Y alcanzar nuestro desarrollo interior significa que debemos lograr precisamente nuestro estado de gracia. ¿Cómo vamos a lograr nuestro estado de gracia? Lo vamos a hacer a través de comprender cómo es que hacemos nuestro camino, cómo es que hacemos todo el proceso para alcanzar las metas que nos proponemos. Porque nosotros nos proponemos metas, pero en algunos momentos no sabemos cómo es que las estamos alcanzando, no sabemos cómo es que se nos dio, como dicen algunos, el milagrito. Entonces ahí no puede funcionar de esa manera. Debemos comprender que las cosas se deben dar de una manera específica, y eso es conciencia. Conciencia es precisamente saber cómo. ¿Y qué tienen que ver los códigos radiónicos? ¿Qué tienen que ver las runas? Todo esto con el estado de gracia. Pues tienen que ver mucho, porque ayer precisamente en el servicio les mencionaba y en el programa que nosotros tenemos la ventaja, tenemos, llamémoslo así, la bendición de tener y contar con herramientas. Pero debemos saber utilizar y emplear dichas herramientas y por qué funcionan. No se trata simplemente de que estamos en el arte de despertar nuestra conciencia y ya. No, se trata que nosotros tengamos la capacidad de saber cómo funciona nuestra conciencia, cómo funciona el proceso en el que vamos. Los códigos radiónicos tienen una característica y es que nos van a permitir incluir en nuestro campo electromagnético las cosas que podemos y debemos hacer. A las personas a veces les cuesta un poco de trabajo alcanzar ciertos estados de realización, de paz interior, de tranquilidad, y pues los códigos radiónicos que están en las tarjetas le van a ayudar a la persona para que alcance estos niveles de una manera más adecuada, para que los niveles de desarrollo y transformación sean más espontáneos, sean más sencillos y pueda lograr realmente alcanzar esos niveles. Entonces lo que hacemos con las tarjetas radiónicas es precisamente irradiarlas en nuestro campo magnético. Esos códigos son un alfabeto, son un lenguaje. Al combinar el lenguaje, nosotros es como cuando armamos una palabra en el castellano, transmitimos un mensaje. Entre el lenguaje más claro y nítido sea, el mensaje va a ser también más claro y más nítido. Cuando empezamos a utilizar las tarjetas radiónicas, lo que estamos haciendo es enviando mensajes a nuestro mundo interior y a nuestro campo energético para que dichos mensajes puedan llegar más fácilmente a nuestro inconsciente y de esa manera vayamos transformando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. ¿Para qué me sirve? Me sirve para afianzarme, porque cuando yo estoy haciendo un proceso de despertar mi conciencia, cuando quiero permanecer en estado de gracia y se presentan los contrastes, inmediatamente eso va a tratar de sacarme de mi estado de tranquilidad y de confianza.
Si yo no tengo un pensamiento fuerte, si yo no tengo un pensamiento adecuado, en ese momento me voy a dejar llevar por las circunstancias, voy a bajar mi guardia y voy a empezar a retroceder en la convicción que tenía para alcanzar mis objetivos. Entonces las tarjetas radiónicas constituyen un papel muy importante en el proceso de despertar. Una persona en un servicio me preguntaba y me decía, si el poder está en nosotros, ¿por qué vamos a utilizar una tarjeta radiónica para recordar que el poder está en nosotros? Y le decía, es precisamente eso. Cuando somos pequeños, cuando somos niños, aprendemos a gatear, nos desplazamos gateando, después nos levantamos y nos agarramos de la cama o de las paredes para ir caminando y ya después nadie nos detiene. Lo mismo pasa con el desarrollo espiritual. Hay ciertas herramientas que nosotros podemos usar mientras ya nuestro poder personal es totalmente firme, es totalmente estable y es creciente, porque la idea del poder personal es que vaya creciendo, que vaya aumentando, que se mantenga y crezca nuestra convicción y nuestra fe. Entonces las tarjetas radiónicas constituyen eso precisamente, constituyen una herramienta que nos permite a nosotros irradiarnos esos códigos, irradiarnos esos mensajes energéticos profundos para alcanzar niveles de desarrollo espiritual más altos. Cuando yo alcanzo un nivel espiritual más alto, pues voy a tener la capacidad de controlar mi cuerpo para que se mantenga saludable, voy a controlar mi mente para que se mantenga enfocada en lo que quiero lograr, voy a enfocar mis emociones, porque las emociones son un vórtice a través del cual la humanidad gasta mucha energía, entonces voy a controlarlas y voy a aprender a ser más comprensivo. Cuando nosotros hablamos de los dones o de los atributos del espíritu del amor, por ejemplo, hoy hablamos del tono 2 y el tono 2 nos habla de encontrar las dificultades y los contrastes que hay en la vida. Dentro de los atributos del espíritu del amor se nos da el valor, se nos da la valentía para enfrentar las vicisitudes de la vida. Pero el valor no es obstinación, el valor no es que yo me vaya a enfrentar con la vida porque sí, porque es que yo soy el más fuerte o porque yo soy el más, como dicen algunos, el más berraco. No, se trata de que yo voy a tener la comprensión suficiente y el poder suficiente para afrontar las situaciones que se presentan día a día. Esos atributos son precisamente códigos que yo debo ir incorporando en mi interior. Pero como no se trata simplemente de repetir una palabra y de decir, ay sí, yo soy comprensivo, por ejemplo, el código de la comprensión, porque nuestra mente no entiende con palabras. El lenguaje fue algo que nosotros muy adecuadamente diseñamos en el proceso evolutivo para comunicarnos, pero la mente no se comunica con palabras, la mente se comunica con imágenes. Cuando nosotros estamos hablando, en este momento que tú me escuchas a través de la radio, tu mente está procesando esas imágenes. Cada vez que yo menciono una palabra, tu mente la relaciona con imágenes a una velocidad sorprendente. Entonces, cuando tú quieres convencer a tu mente con palabras, no lo vas a lograr. Por eso se requieren códigos, pero a muchas personas se les dificulta el arte de visualización. Les queda difícil visualizar. Entonces lo que hacemos con los CDs y con las tarjetas de magia bioneuronal es que esos códigos llegan directamente a tu interior. ¿Qué les parece si nosotros empezáramos a averiguar y a utilizar dicho abecedario? Que empezáramos a comprender cada uno de esos códigos radiónicos y empezáramos a armar nuestras propias palabras para que fueran específicamente diseñadas para cada uno de nosotros. En uno de los niveles de desarrollo de la conciencia, de los 7 niveles de conciencia que hablamos hace un tiempo atrás, les entregué unos códigos generales para lo que es abundancia, para lo que es sanación, para lo que es la parte espiritual o material también, pero esos códigos fueron diseñados a nivel general. Imagínate que tú aprendas a diseñar tus propios códigos radiónicos y que los puedas colocar en práctica día a día, pero no solamente como un código, sino como un lenguaje en el cual tú te estás comunicando. Mira que hay algo bien interesante. Los judíos se atreven a afirmar que el lenguaje de Dios es el hebreo. Ellos dicen que Dios habló en hebreo, porque pues Moisés menciona que habló en hebreo, Jesús habló en hebreo. Entonces ellos consideran, por simple deducción, que el lenguaje primordial de la humanidad es el hebreo.
De hecho, dicen que en el Génesis a Adán le fueron mencionadas ciertas palabras en hebreo, pero las investigaciones arqueológicas y científicas nos muestran que el idioma principal de la humanidad no fue el hebreo. De hecho, en las tablillas sumerias que se encuentran en Irán y en Irak, encontramos un lenguaje cuneiforme, que es el lenguaje pues que utilizaban los sumerios, el lenguaje escrito que utilizaban los sumerios, y antes de ese lenguaje hay otro lenguaje que se llama el Ensa o Emensa, y es un lenguaje realmente primordial de los primeros que podemos tener registros que existieron en la Tierra. Algunos, por ejemplo los hindúes, dicen que el lenguaje primordial es el sánscrito, y tampoco lo es. Entonces estos códigos radiónicos de los que yo les hablo datan de mucho tiempo más atrás que incluso las runas. Por tal motivo, las vibraciones sonoras que producen, las vibraciones energéticas que ellos emanan, son unas vibraciones que realmente pueden impactar tu ADN. Porque cuando la humanidad que existía en el planeta Tierra fue intervenida genéticamente, que en el Génesis dice, los ángeles se enamoraron de las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas, que después se llamaron los Nefilim. Ahí nos está haciendo una alegoría a una intervención, a una mezcla que se hizo en esos primeros tiempos con la humanidad, alterándola genéticamente. Las alteraciones genéticas, a diferencia de lo que se piensa hoy día, no requerían tantos aparatos como hoy, pipetas, probetas, análisis del ADN. Se hacían con dos cosas. Quiero contarte cómo se hacían. Tres cosas. Se utilizaba una camilla totalmente sellada, que era de un material especial de cristal, para colocar ahí a la persona o al ser al que se le iba a hacer la alteración genética, o cuando se iban a producir clones, y se utilizaban cuarzos y sonidos. Eso era lo único que se utilizaba para modificar la genética de cualquier ser que quisiéramos modificar. Entonces, si nosotros estudiamos esa historia, que incluso hay algunos residuos de ella que se lograron rescatar en las tablillas de Sumeria, porque muchas han sido destruidas para que no sepamos esto, entonces comprenderíamos que el uso de los cristales y el uso de los sonidos y los códigos nos permitiría realmente transformar nuestra genética. Ahí hay una clave importantísima, porque eso es lo que nosotros hacemos con la radiónica Meruá. Le coloqué el nombre de radiónica hace 10, 15 años atrás, porque allí empecé a estudiar el efecto de los sonidos y de los códigos sobre el campo electromagnético de las personas. Yo no puedo desconocer los orígenes, pero más adelante fui descubriendo que estos códigos que yo empecé a utilizar tenían relación con el lenguaje primordial que habló la humanidad. Y eso es magnífico. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando, como lo mencioné en alguna ocasión, el lenguaje de los dioses. Es que se menciona que la palabra es muy importante, pero ¿en qué idioma? ¿En chino, en japonés, en colombiano? ¿En qué? ¿En qué idioma es la palabra importante? Pues lo importante es el sonido y la vibración que produce. Entonces algunos, por ejemplo, hindúes, se atreven a afirmar que los mantras o los sutras que ellos utilizan tienen que ser utilizados de acuerdo a su tradición, porque si no, no sirven. Ellos hacen una remembranza a lo que es el valor sonoro de estos códigos y de estos mantras, pero nosotros deberíamos remontarnos a lo que es el verdadero lenguaje primordial de la humanidad. Entonces ahí está. Es la radiónica Meruá y la vamos a utilizar de una manera en la cual tú comprendas que utilizando esos códigos tanto visuales como auditivos vas a lograr transformar tu genética, vas a lograr transformar tu parte mental y vas a alcanzar unos niveles de desarrollo de tu poder personal como antes no lo habías logrado. Las tarjetas radiónicas tienen códigos síntesis que transmiten un mensaje específico. Pero vuelvo y repito, lo ideal es que tú aprendas este lenguaje, lo ideal es que tú puedas hacer utilización de dicho lenguaje para la conjunción de los símbolos y de esa manera tú puedas crear tus propias palabras de poder. Entonces eso lo vamos a hacer en estos días. Lo que tenemos que mirar es cómo nos vamos a inventar la forma de que los que no conocen los símbolos, me es muy difícil explicar los símbolos por la radio.
Me voy a dar a la tarea de ir explicando los significados de los símbolos y posteriormente vamos a ver cómo posteamos en la internet o de alguna manera para que ustedes vayan viendo a qué símbolo hago referencia. Pero con esto también quiero decirles algo. Conocer los símbolos significa conocer el camino que yo voy a seguir. Los símbolos no son como el abecedario que nosotros utilizamos, con el cual mezclamos y colocamos palabras en nuestra boca, sino que son un proceso de desarrollo interior que nos va acercando desde el símbolo 1 al símbolo 22 en un proceso de desarrollo de nuestras cualidades espirituales. Entonces, eso es lo importante. Cuando nosotros hablamos de tener un código y de tener un camino, sí tenemos 13 pasos, pero esos 13 pasos deben conjugarse y debemos mirar cómo nos hacemos más conscientes en esos 13 pasos y cómo utilizamos las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero utilizarlas de manera consciente. Yo considero que un buen carpintero es aquel que conoce bien sus herramientas, que sabe cómo utilizarlas y que les puede dar un mejor uso y sacarles el mejor provecho. Entonces ya las herramientas están dadas, tenemos 7 tarjetas de fusión, tenemos los 7 CDs de meditación bioneuronal, tenemos nuestros aliados, entonces ya nos queda es compactar todo esto en un conocimiento único que nos lleve rápidamente a ese estado de gracia que tanto hemos estado buscando. Bueno, mis niños, hoy fue más de información porque quiero dar preámbulo a lo que viene y a todo lo que vamos a empezar a utilizar, pero también quiero invitarlos a las personas que quieran en la ciudad de Pereira. El día sábado vamos a tener un servicio de sanación abundancia. El servicio de ayer, a mí no me gusta hablar de esto, de que sea yo el que lo diga, pero realmente estuvo muy interesante, no por lo que yo haya dicho ni por lo que yo haya hecho, sino por la participación de las personas. Y me gustaría que nosotros, las personas de Pereira y sus alrededores, pues también podamos tener ese espacio. Entonces lo vamos a hacer el día sábado en el Hotel Condina, pero debemos hacer algo y es previa inscripción. Simplemente una llamada. Tú nos llamas y nos dices, mi nombre es fulano de tal y quiero ir al servicio, apúntenme. ¿Por qué? Porque las personas que están yendo regularmente a los servicios van a recibir por meritocracia, lo dije ayer, las herramientas. Vas a empezar cuando ya lleves varios servicios de participación. Nosotros estamos tomando nota de las personas que van, estamos haciendo el seguimiento, entonces te vamos a llamar y te decimos, mira, te entregamos 1 o 2 tarjetas, 1 o 2 CDs, para que tú vayas teniendo las herramientas totalmente gratuitas. Entonces, por favor, inscríbanse al 334-6679. 334-6679 en la ciudad de Pereira, o pasa a la calle 19, 858, oficina 802, en el edificio Santa Bárbara, el edificio del Banco Agrario. Por otro lado, en la ciudad de Manizales, para que sigan en contacto, porque ya estamos organizando unos grupos de difusión, estamos organizando, más bien no grupos, sino estamos organizando una forma de difundir más la enseñanza y también de organizar también lo que son los grupos de estudio, donde nos vamos a reunir a profundizar sobre este material. 876-1400 en la ciudad de Manizales, 876-1400. Y entonces, mis niños, de verdad y de corazón, me queda y me resta solamente agradecerles por la participación en los servicios, por la participación en los programas, por las colaboraciones que están enviando para el sostenimiento de los programas, para el sostenimiento de esta misión, porque eso forma parte de nuestra conciencia de abundancia. Así que no me resta más sino mandarles un abrazo supremamente grande, decirles que los amo cantidades alarmantes, que este tiempo que no he estado físicamente con ustedes está dedicado simplemente a mejorar el material, a mejorar la enseñanza. Estamos consagrados totalmente a esta misión y pues de hecho me gustaría que de corazón tú también te consagres a los propósitos que tengas en tu vida. Este es mi propósito, lo comparto contigo, pero los propósitos tuyos, dedícales todo el tiempo, todo el amor, todo el afecto que tú puedas generar hacia ellos y verás que van a salir adelante. El espíritu del amor los envuelve, los ilumina. Ustedes saben que los amo muchísimo y quedamos siempre en conexión.